Era, si somos salvos por Jesús, debemos elevar. ¿Esa era, Panchito? Sí. Ya. Sí. Es digno nuestro. Un cántico de gratitud. Ya. Bien, me gustaría que pudiéramos hacer una oración antes de leer la palabra. Ya. Ya que está Francisco ahí con su micrófono abierto, veo al hermano Otoniel también que se agregó y le damos la bienvenida. ¿Puede orar, hermano Francisco, por favor? Ya. Padre Celestial, te damos las gracias por esta bendición de tener la tecnología para poder ver los rostros de nuestros hermanos, escuchar sus voces también. Gracias te damos porque es una bendición, sobre todo en estos tiempos en donde no podemos reunirnos físicamente. Padre, te damos las gracias porque tu palabra dice que tu iglesia, tu pueblo permanecerá y no hay nada que pueda destruirla porque tú la guardas. Gracias, Padre, porque tú has puesto paz y esperanza en nuestros corazones por tu Hijo, el Señor Jesús. Gracias porque Él es nuestra esperanza y porque en Él tenemos salvación y redención también. Padre, te pedimos que bendigas esta reunión, que sea de provecho espiritual para nosotros, que podamos recibir tu palabra que tanto necesitamos y que podamos disfrutar de la comunión con nuestros hermanos. Esto queremos dejarlo en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bueno, quisiera, hermanos, invitarlos a leer en Lucas, el capítulo 22, la oración, o más bien, la presencia del Señor en Getsemaní. En Lucas 22, el verso 39. ¿Se escucha bien? Sí. Un dedito arriba. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? No, pero los hermanos. Alexis, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. Dice así la palabra del Señor. Francisco, ¿se escucha bien? Sí. Ya. Dice el capítulo 22 de Lucas, el verso 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Que el Señor tenga bien bendecirnos su palabra. Bueno, yo sé que es muy conocido, ¿verdad?, esta porción de la palabra que tiene que ver con el sufrimiento que el Señor padeció previo a la cruz, previo a la crucifixión. Aquí está en la noche, algunos suponen que es más o menos medianoche, cuando el Señor está en este lugar. El Señor había estado con los suyos en el aposento alto, había celebrado la Pascua, había instituido la cena, y después de eso se dirigió a este lugar que era un lugar frecuente para él, hasta Judas lo conocía. Por eso le fue fácil, ¿verdad?, encontrar al Señor. Se fue al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos había un huerto, el huerto de Getsemaní, o el jardín de Getsemaní. Y el Señor, dice ahí, saliendo se fue como solía, porque habitualmente él iba al Monte de los Olivos. Una vez pasó la noche orando,
también pasaba algún tiempo, seguramente, en meditación allí. Los discípulos también le siguieron. Dice que cuando llegó a aquel lugar, él les pide que no entren en tentación, que oren, es decir, no cedan, no sucumban ante la tentación. Uno de los recursos que nosotros tenemos justamente para no ceder a la tentación es la oración. Y así como flaquearon los discípulos, muchas veces nosotros también, ¿verdad? Somos débiles en la oración. Y a veces no se debe a que la tentación sea tan fuerte, sino que se debe a la debilidad nuestra en no orar lo suficiente. Lucas proporciona detalles que los otros evangelios no tienen, pero a la vez omite algunas cosas que Mateo y Marcos dicen respecto a esta oración del Señor. Aquí, por ejemplo, se nos presenta una sola oración del Señor. Mateo y Marcos hablan que el Señor oró 3 veces diciendo las mismas palabras. Pero después dice que, habiéndoles dicho esto, nosotros sabemos que de los 11, 8 se quedaron en la puerta de este huerto, en la entrada, tomó a 3, a Jacobo, Juan y a Pedro, y siguió un poco más adelante en el huerto. Pero después dice que se apartó de ellos, en el verso 4, al instante como de un tiro de piedra. Ahora este es un detalle que solamente Lucas lo pone. Yo investigaba y dicen que más o menos la distancia de un tiro de piedra es 40 a 50 metros, que se apartó de estos 3. Ahora es importante el detalle, porque esto permitía que estos 3 discípulos pudieran ver al Señor Jesús y pudieran escuchar su oración. Ciertamente Lucas no estuvo presente, entonces lo que él relata se lo tiene que haber contado a alguno de los 3 que estuvo cerca, o simplemente el Espíritu Santo se lo reveló. Y la palabra nos dice que el Señor, y esto es muy importante, de rodillas oró. La postura, el hábito habitual de los judíos para orar es de pie. Y el hecho que el Señor estuviera de rodillas implica la tensión, implica el momento de angustia que él iba a pasar en esos momentos. Puesto de rodillas oró. Y la palabra nos dice en el verso 42, esta oración, parte seguramente de la oración. Una oración, ¿verdad?, que es la meta de toda oración. Aquí el Señor nos está diciendo cuál es su objetivo, la meta de toda oración, y es hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús estaba muy consciente cuando Él llegó a este mundo, que Él no descendió para hacer la voluntad suya, dice, yo he descendido para hacer la voluntad del que me envió. Y entonces tenemos el privilegio nosotros ahora de poder escuchar esta oración del Señor, dirigida al Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él oró 3 veces esto. Nosotros, hermanos, podemos pensar a qué se refiere esta copa. ¿Por qué el Señor le pedía a su Padre que quitara, que no permitiera que Él bebiera esta copa? Primero, la copa no representa los sufrimientos físicos del Señor. Tampoco representa la muerte en sí misma. Muchos mártires y seguidores del Señor posteriormente a Él dieron su vida incluso cantando, no le tenían temor. Entonces el Señor no es que le tuviera temor a la muerte, no es que le tuviera temor a la ira de los hombres, si bien es cierto, era terrible lo que iba a sufrir, pero esta copa representa 2 cosas. Representa de alguna manera los pecados, el cúmulo de pecados que iba a caer sobre él, pero más terriblemente la ira de Dios que iba a caer sobre él por causa de nuestros pecados. Nosotros, de verdad, no podemos entender esto de la ira de Dios, porque nunca la hemos sufrido ni la vamos a sufrir. Y es porque el Señor la sufrió por nosotros. Aquí hay un drama, por así decirlo, divino-humano. El Señor es Dios, pero aquí en su humanidad Él tiembla, por así decirlo, frente a lo que le espera.
Esa copa que tiene que tomar de las manos del Padre representa el abandono, representa el juicio de Dios, representa aquellas horas de tinieblas en la cual Él va a tener que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta copa, el Señor la veía como el infierno abierto sobre Él, todo el juicio de Dios sobre su persona. Y Él temblaba, y Él en su humanidad perfecta sabía que tenía que hacerlo. Pero Él dice en su sumisión a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Leía que cuando dice que Él puesto de rodillas oró, significa que oró una y otra vez, es decir, persistentemente, pero siempre sometido a lo que el Padre le había de dar. Él había dicho en una oportunidad, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y pensemos también que Pedro, según los otros evangelios, en un intento por ayudar a su maestro aquí en el huerto, él sacó la espada, la desenvainó y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Y el Señor lo reprendió y le dijo que volviera su espada a su lugar. ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado, dice él, no la he de beber? Y él la acepta gustoso, hermanos, por nosotros, porque esa ira era para nosotros. De ahí que toda persona que no conoce al Señor, toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados, tendrá que beber el cáliz puro de la ira de Dios. La persona que no se ha convertido a Cristo, la persona que no ha buscado refugio en el Señor, va a tener que sufrir por la eternidad la ira de Dios a causa de su pecado. Pero nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de que por la obra de Cristo, la Biblia dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso es porque Él la bebió en nuestro lugar. Y era tal la agonía, era tal el sufrimiento, la angustia que el Señor sintió, que como respuesta a su oración, el Padre no le quitó la copa, pero en respuesta a la oración del Señor, en el verso 43, le envió un ángel para fortalecerle. O sea, lo fortaleció para que pudiera beber la copa. Y aquí está la humanidad del Señor, de rodillas, temblando, ¿verdad? Frente a ese calvario que le venía. Este no es el calvario, el Getsemaní es el anticipo del calvario. Así que ahí él siente el horror, ¿verdad? De aquellas horas de tinieblas que en un poco más adelante iban a venir sobre él. En el ministerio del Señor Jesús, los ángeles estuvieron presentes. Recordemos que cuando él empezó su ministerio, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, después de vencer al diablo con la palabra, la Biblia dice que vinieron ángeles y le servían. Aquellos que él mismo creó vinieron para servirle. Y ahora es un ángel que viene para fortalecerle. Dice en el verso siguiente, y estando en agonía. La palabra, nosotros la conocemos. La palabra agonía significa angustia, significa un dolor, sufrimiento mental intenso. Más que un sufrimiento físico, era mental. Era una lucha violenta que precede a la muerte. Usamos una palabra, cuando las personas ya están por morir, usamos una palabra, dice, está agonizando. Y la persona está luchando, por así decirlo, para no irse, para quedarse. Es una lucha entre la vida y la muerte. Y aquí está el Señor en agonía, dice orando, porque esta es la angustia que le precede a la muerte. Y este dolor intenso y agudo, el Señor lo siente. Este es un dolor extremo. ¿Y cómo podemos saber que es tan extremo? Porque dice, estando en agonía, oraba más intensamente. La palabra intensamente es fervorosamente. Y dicen que es la idea de tensar una cuerda que se estira al máximo. Y esto es lo que hizo el Señor. Hay una tensión
Él está en una agonía psicológica y mental tremenda, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El tema, aquí hay una frase, por ejemplo, que yo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Cuando dicen, esto me costó sangre, sudor y lágrimas, como haciendo una expresión, ¿verdad?, del sufrimiento, de lo costoso de lograr algo, sangre, sudor y lágrimas. Y aquí tenemos nosotros justamente al Señor en esta situación, sangre, sudor y lágrimas. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es una cuestión médica que está comprobada. Rara vez ocurre, pero leía que médicamente se está comprobado. Y esto sucede cuando una persona es sometida a un dolor intenso, a una angustia extrema, donde dice que los vasos capilares que rodean las glándulas sudoríparas se concentran y después se dilatan. Y es tan fuerte esa dilatación que se rompen los capilares que rodean las glándulas del sudor y las gotas se mezclan con el sudor. Y eso es producto de una tensión, es producto de un sufrimiento mental tan grande que se rompen las venitas. Y la sangre, entonces aquí el sudor se mezcla con grandes gotas de sangre. No era la sangre en sí misma, sino era el sudor. Unas versiones dicen trombos, que son coágulos de sangre. A esta intensidad fue sometido el Señor. ¿Qué veía el Señor en esto? ¿Qué estaba anticipando? En esta copa era como toda la ira de Dios destilada, ¿verdad? En esa copa que él tenía que beber. Se acercaba a la crucifixión. Él veía que se estaba anticipando el pecado que caería sobre él. Él estaba anticipando el abandono de Dios. Entonces no es de extrañar que él viera o que él sudara sangre. Por la carta a los hebreos, nosotros sabemos que además de esta agonía, de la oración, del sudor, el Señor también lloró. Hay 3 veces que la Biblia dice, 3 ocasiones que la Biblia dice que el Señor lloró, que derramó lágrimas. Una de ellas, ¿verdad?, es cuando murió Lázaro. Y dicen que ese es uno de los textos más cortos que existe en la Biblia. Jesús lloró ahí en Juan 11, demostrando toda esa sensibilidad que el Señor tiene. Jesús lloró. Pero también lloró cuando él, ¿verdad?, descendía del monte para entrar a Jerusalén en lo que llaman la entrada triunfal. La gente lo aclamaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero una semana después de eso iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Y dice que el Señor desde la altura del monte divisó la ciudad de Jerusalén y Señor lloró. Jerusalén, Jerusalén. Él estaba percibiendo cuál era lo que le iba a suceder a Jerusalén unos años más tarde, porque a él lo rechazaron. Llora frente a la tumba de un hombre, llora frente a una ciudad y ahora está llorando frente a toda la humanidad perdida, orando a Dios. Y dice la Biblia que él oró con muchos ruegos y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, el Señor anticipó todo ello en este momento. Es bueno recordar que el Señor entonces lo hizo por amor, porque nos amaba extremadamente mucho, podríamos decir. Ahora, cuando Él enfrenta la cruz, es mucho el dolor que va a sentir, pero como decía, no son los dolores físicos que el Señor sufrió, por muy grandes que fueran, los que quitaron nuestros pecados. Lo que quitó nuestros pecados fue cuando el Señor en las horas de tiniebla, dice la Biblia, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Leía, me pareció extremadamente interesante y de alguna manera nos hace pensar en los insoportables sufrimientos del Señor, que eran tan grandes los horrores de la cruz, que los romanos no tenían ninguna palabra en ese momento para poder describir el dolor de la cruz.
e inventaron una, que se llama, aquí la anoté, excruciante. Esa fue la palabra que inventaron, que significa de la cruz, y que literalmente significa dolor insoportable. Y eso fue lo que el Señor tuvo que soportar. Dolor inaguantable, lo que Él tuvo que aguantar. Dolor intolerable, lo que Él tuvo que tolerar. Y este era el anticipo, hermanos. Y si Él sufre así, solo por anticipar la cruz, pensemos cuánto fue el dolor que el Señor sintió en la cruz misma. Leía también que médicamente, al atarse los capilares y romperse, la piel se pone extremadamente sensible. Pensemos cuando le dieron latigazos, cuando lo golpearon, cuando lo bofetearon. Entonces, hermanos, lo que nosotros debiéramos tener es una profunda gratitud hacia aquel que tanto nos amó, al que estuvo dispuesto a dar su vida en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros no conozcamos nunca la ira de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Y por eso es muy doloroso, ¿verdad? Cuando uno piensa en los seres queridos, cuando uno piensa en las personas que desprecian la obra de Cristo, porque ellos tendrán que beber la ira de Dios en su máxima expresión. Y si alguna persona en este momento de la que está escuchando este mensaje sencillo, breve, no es del Señor, no conoce a Cristo, tiene que aceptarle, tiene que arrepentirse de sus pecados para poder escapar de la ira de Dios. La Biblia dice ahí en Juan 3:36 que el Señor lo dice de esta manera, lo busco para no equivocarme. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, una persona ni siquiera tiene que morir para saber si se va a enfrentar con la ira de Dios. Ya está la ira de Dios sobre él. Por eso el Señor, ¿verdad? De lo que hemos leído, Él se anticipó y sufrió por nosotros, tomando la cruz, tomando la copa y bebiéndola hasta el final, no dejando absolutamente ni una gota para que la bebiéramos nosotros. Hay una ilustración de algo que sucedió en la antigüedad, donde uno de los monarcas tenía una forma muy especial de dar muerte a quienes eran condenados a muerte. Y los que eran condenados a muerte eran puestos todos en una fila y se les pasaba una copa de veneno llena. Y cada uno tenía que ir tomando un sorbo. El primero la tomaba y se la tenía que pasar al segundo, así hasta cuando la copa quedara vacía. Y si la copa quedaba vacía a la mitad, todos los de atrás se salvaban, todos quedaban libres. Se cuenta que en una oportunidad se hizo la fila para los condenados y el primer hombre tomó la copa y la bebió toda, no dejando nada para los que seguían. Y el rey se vio en la obligación de perdonar y dejar en libertad a todos los que quedaban atrás, porque la ley se había cumplido. Y la ley decía que, habiéndose agotado la copa de veneno, no había que darla a nadie más, y todos eran perdonados. De alguna manera es lo que hizo el Señor por nosotros. Él la tomó completa, la copa de la ira de Dios, para que ninguno de nosotros la bebiera y quedáramos libres. Así que, hermanos, en este día del Señor, que podamos llenar nuestros corazones de gratitud hacia aquel que tanto nos amó y estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz por nosotros. Que sigamos confiando. El virus que hoy día afecta a la humanidad, hay otro más grande, como lo hemos dicho, es el pecado. Y ese cobra más vida que cualquier virus. Y si hoy día no hay antídoto para este virus, nosotros sabemos que hay uno para el pecado, y esa es la obra de Cristo, es lo que Él hizo por nosotros.